¿La meditación mejora las relaciones interpersonales? Cuando pensamos en la meditación, nuestro objetivo es obtener beneficios para nosotros mismos, como reducir el estrés o manejar mejor las emociones. Sin embargo, olvidamos que la meditación puede ayudarnos a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Cómo? La meditación y su relación con la empatía. Según la ciencia, aunque el ser humano nace con una predisposición biológica a desarrollar empatía, las experiencias y el entorno en el que se crece son determinantes. Hoy sabemos que la empatía se puede incrementar a través de la meditación. Esto se debe a que la meditación mejora las relaciones interpersonales, ya que fomenta el desarrollo de la compasión y la escucha activa. Es decir, escuchamos atentamente sin emitir juicios y con predisposición a la aceptación. Al hacer esto con nosotros mismos, también lo hacemos con los demás, porque nos abrimos a escuchar sin criticar las acciones de los demás. Además de eso, la meditación te abre a las experiencias, comportamientos y actitudes de otras personas. Esto es fundamental para construir relaciones sanas basadas en la comprensión y el respeto. La meditación mejora las relaciones porque reduce las inseguridades. ¿Qué pasa si no le gusto? ¿Quieres dejarme? Estas preguntas revelan una intensa inseguridad en nuestras relaciones. La meditación surge, por tanto, como una herramienta para resolver estas inseguridades o gestionarlas mejor, ya que nos ayuda a conocernos mejor. En esa mirada dentro de nosotros, en la que observamos nuestros pensamientos y acciones sin juzgarlos, aceptamos nuestros errores para aprender de ellos y escuchar nuestros deseos aumenta nuestra confianza. Al conocernos mejor, dejamos de depender de los demás. No necesitamos aprobación externa, pues podemos darnos el lujo de ser nosotros mismos. Esto es esencialmente importante para no mantener relaciones de dependencia, no solo en la pareja. Las relaciones adictivas no son saludables y a menudo causan un dolor intenso. Por lo tanto, podemos decir que la meditación ayuda a las relaciones también en ese sentido. Vive la sexualidad sin estrés. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros con nuestro cuerpo y esto nos provoca estrés durante las relaciones sexuales? Vivir la intimidad con estrés, miedo, inseguridades o prisas va en detrimento de la relación con la pareja y con nosotros mismos. Por ello, en los últimos años han surgido enfoques interesantes, como la meditación orgásmica, pues nos ayuda a reconectarnos con nuestro cuerpo, estar en el aquí y ahora, a abrir nuestros sentidos para ser más conscientes de cada beso, cada caricia, cada respiración. Así, meditar puede hacer más placenteras nuestras relaciones sexuales. Sensación de felicidad. Los beneficios de la meditación sobre la ansiedad tienen un efecto liberador, permitiéndonos soltar nuestro pasado. Por ejemplo, si yo tengo mi atención plena en disfrutar mi ahora con mi pareja, no hay lugar a pensar si es posible que me esté siendo infiel o no. Y esto libera las relaciones de una presión que puede ser provocada por una actitud paranoica de celos innecesarios que no servirían para nada. Evito pensar en negativo. Mejora atención y memoria. Varias investigaciones han demostrado que el mindfulness mejora el razonamiento verbal y la memoria. Es decir, se aprecian mejoras en las capacidades cognitivas que nos ayudan a captar y a retener información que podrá sernos útil para actuar más inteligentemente dentro de nuestros entornos sociales, lo cual indudablemente aportará valor a nuestras relaciones interpersonales. Te sentirás libre de pensamientos que te saboteen. Gracias a la meditación nos sentimos más relajados y no existe lugar para el miedo porque no lo tenemos concebido en el espacio-tiempo. Estamos tan atentos a lo que está pasando que las repercusiones o inseguridades que tenemos por momentos desagradables del pasado simplemente no son atendidas.
gestionarás mejor el rechazo. Los seres humanos tenemos miedo a no sentirnos aceptados. Sin embargo, la filosofía que invade toda corriente de meditación y el propio mindfulness parte desde nuestra propia aceptación. Nos aceptamos sin juicios y sin identificarnos con nuestros pensamientos o acciones, lo que provoca una constante disminución de los mecanismos del ego. Cuando nos rechazan, evitamos empezar a juzgarnos. De ahí que los rechazos nos afecten menos porque las repercusiones mentales son menores. Entonces, comenzamos a sentirnos más libres y más valientes, con los efectos positivos que esto tiene sobre la confianza y la autoestima, aumentando así nuestra capacidad para responder a un rechazo sin perder la calma e incluso de forma atractiva. Menor apego y dependencia emocional. Otra de las premisas de la meditación es la de ser feliz en nuestra propia individualidad, lo que nos ayuda a no caer en situaciones de dependencia emocional o de obsesión amorosa. Nos entrenamos a ser felices desde el mismo silencio. La felicidad ya no tiene que proporcionárnosla otra persona. La felicidad ya no es dependiente de con quién estemos, sino que nos sentimos bien estando solos. El concepto sobre el sentido de pertenencia cambia. Cuando meditas, te sientes tan unido al universo en general que los conceptos de que otra persona te pertenezca se vuelven sencillamente ridículos. No hay lugar para la dependencia emocional. Te liberas y liberas a los demás, despertando muchos beneficios en tu salud emocional. Poseer dejará de ser tu objetivo, porque poseer es un acto de futuro. En lugar de eso te centrarás en apreciar y disfrutar al máximo lo único que realmente tienes, este momento. ¿Cuántos minutos de meditación son necesarios para mejorar las relaciones interpersonales? No hay duda de que la meditación mejora las relaciones interpersonales. Sin embargo, para disfrutar de estos beneficios debe convertirse en un hábito. ¿Necesitaremos mucho tiempo? Absolutamente no. Serán suficientes por día algunos minutos. Sin embargo, con el paso del tiempo, es posible que necesitemos alargar las sesiones. Nosotros mismos nos sentiremos animados a hacerlo sin tener que obligarnos. Si al principio nos cuesta, la meditación guiada puede ser una excelente opción. Cuéntame, ¿qué estás esperando para iniciar y mejorar tus relaciones interpersonales? Si llevas algún tiempo meditando, ¿qué cambios has experimentado en la forma de relacionarte con los demás? Te leo en los comentarios. Cuando tienes una buena relación contigo mismo, tus otras relaciones también son positivas. Anónimo. Un abrazo, Intraconexión.